Bueno, amigo, pues hoy en Estilo nos encontramos con mucho más estilo de lo que podríamos esperar. ¿Por qué? Porque este altosano, esta altura que encontramos en el lado opuesto de la ciudad, en Triana, en plena calle Castilla, pues nos va a llevar ni más ni menos que a hacer un preámbulo, una presentación a lo que va a ser nuestros encuentros en la azotea. Encuentros en la azotea que lo va a realizar, lo va a llevar a cabo y hacia adelante pues un compañero, un amigo nuestro, Rodrigo González Jiménez, Rodri, para los amigos, que lo podríamos catalogar como fotógrafo intuitivo, sobre todo amigo de sus amigos, como no, amante de su profesión y sobre todo también que le gusta caminar, pisar en la senda de algo tan nuestro como es el flamenco y el sur. Nosotros hoy estamos aquí en esta, la que va a ser su azotea, pues con nuestro querido amigo Rodri, y le damos pues Antonio, bienvenido a nuestro estilo nunca más grande. Bien allá. Bueno, cuéntanos cómo va tu vida. Bueno, pues va, se ha reencaminado después de mucho tiempo en 7 Televisión y en televisiones de Huelva, en periódicos y un poco dando tumbos y formándome profesionalmente. He tomado mi camino individual y me he hecho autónomo. Estoy encantado porque estaba muy vinculado a hacer vídeos y a la producción audiovisual, y en la fotografía he encontrado poquito a poco mi espacio y mi lenguaje y sobre todo mi liberación. Y gracias a esto también he encontrado el flamenco que yo nunca jamás fui flamenco ni lo esperaba, pero he encontrado mi lenguaje y mi forma de contar cosas y estoy encantado. Porque, y tu forma habitual además, ¿no? Sí, llevo prácticamente 10 meses en esta carrera y en esta lucha y estoy muy contento. Tengo proyectos, llevo muchos años en Bienal y acompañando a muchos artistas. Pero cuando uno de repente coge el camino y funciona, mola mucho. Bueno, eso evidentemente la libertad que te da y te genera el ser no freelance, porque él ha sido freelance también, sino algo más extenso, como es la palabra autónomo, que es la verdadera libertad que te da, aunque luego tiene unos compromisos fiscales y currantes y demás, eso no hay quien te lo quite, pero bueno, yo no te veía en el sentido sedentario de verte delante de un ordenador, editando y demás, te veo en lo que disfruta, porque ¿es difícil el ser objetivo de tu objetivo? ¿Cómo a través de tu objetivo consigues tu objetivo, Rodri? Teniendo esa necesidad de contar algo y constantemente yo la tengo y paso una situación buena en mi vida y necesito contarla y no contarla expresamente y fotografiar esa situación de mi vida, pero sí con ese lenguaje y con mi trabajo buscar esa manera de expresarme. Al final siempre hay algo que contar. Me acuerdo, hace poco lo hablábamos tú y yo, ese día que te vi lloviendo por el Arenal, sí, que pasaste... Estaba pensando ahora mismo en eso, ¿no? Y en esa foto había un lenguaje que era tu expresión de estoy desesperado, no encuentro aparcamiento, me estoy mojando, voy con el sayo, y ahora de repente, y mira, y ahí había algo que contar, no solo mío, ¿no? Sino de los amigos, de la gente cercana. Y tengo la enorme suerte de dedicarme al flamenco, que es que al final siempre tiene algo que contarte y siempre algo que aportar y siempre hay un pellizco en un momento y
Y dentro de ese pellizco, Rodri, te ve, porque además tiene la posibilidad y la faceta de que él puede hacer dirección, edición, realización, el paquete completo de lo que es la creatividad, porque siempre nos ubicamos, algunos llegamos dirección, redacción, presentación, pero el completo tuyo hace que todo todavía sea más perfecto esa forma de verlo a través de ti, ¿no? Yo quiero crear, me da igual en qué sentido, sea un vídeo, sea una foto, sea un podcast, sea una entrevista. Quiero crear, Antonio, y quiero esa chispa que te aporta crear, me gusta mucho. Pues eso es importante. Te llega el momento de este cruce con el flamenco, aunque tonteabas con el flamenco, no vacilabas, más que nada lo disfrutabas, pero te ves dentro del flamenco, qué expresión, qué parte del flamenco es la que ves más artística para tu idea. Cualquiera que sea real. O sea, mi manera de entender esta película es captar momentos tal cual. En una mano se puede plasmar el flamenco, por ejemplo. Por supuesto. Y en una mirada, y en un pie, y en un tacón, y en un desenfoque, y en un halo de luz. Tengo una foto de Lucía La Piñona que se le ve solo esto de la mano, y solo en la forma de plantar la mano y la expresión dice cosas. Y es que hay, o sea, me acuerdo mucho de nuestro compañero el psicólogo, que te pregunta siempre por cuál sería tu mirada, ¿no? Y mi mirada son cualquiera que aporte algo. En todo hay una expresión de belleza o de narratividad, ¿no? Y creo que con una cámara en la mano hace que las cosas sean inmortales, y con la luz adecuada y en mi manera de entender lo que es con blanco y negro, en muchos de los sentidos, que te quitas todo el resto de información de más que tiene, te simplifica luces y sombras y expresión. Tú que estás en la parte visual del flamenco, ¿cómo ves que caminamos en el flamenco? ¿Tenemos una cercanía ya con el flamenco contemporáneo o cuesta trabajo por la propia idiosincrasia del flamenco de que avancemos en lo contemporáneo? En el momento en el que estamos y con los artistas que tenemos en el plantel, estamos en el momento idóneo. Están las María Terremotos, las Rosario Las Tremenditas, los Joselitos Acedo, los Israel Fernández, gente muy abierta, con mucha sapiencia y deconstruyendo y construyendo con mucha propiedad, ¿no? Y a raíz de eso es un poco lo que quiero llevar en estos encuentros que vamos a tener, ¿no? Acercamientos con personas del mundo del flamenco, pero para que nos cuenten su punto de vista de esos procesos creativos, y no solo dónde van a estar la semana que viene ni cómo llevan su carrera, sino que cómo crean, cómo ven la vida musical, y creo que el flamenco es, además, en Andalucía es la mayor expresión de todo, y ahora que estamos en la época de la digitalización, del intercambio, de que las barreras ya no existen, ¿no? Entonces, una música fusión. Pero ¿tú crees que, quitando lo que es lo popular, hemos hablado de autoría como Rosalía y demás, la música fusión, pero el flamenco compacto, contemporáneo, ¿no se quedaría para algo demasiado elitista? Entendido, mejor dicho, no elitista, entendido del flamenco, un sector muy reducido. A mi manera de ver, depende del cliente que lo consuma y depende de cómo hayamos educado a ese cliente que lo va a consumir. O sea, estamos educando a mi generación, yo tengo 32 años. Yo no he vivido ni siquiera el flamenco hondo, tradicional, y mucho menos el contemporáneo. Lo he adquirido por cuestiones de mi vida, pero deberíamos educar de alguna manera a consumir bien flamenco contemporáneo. O sea, que tú lo verías como una vía educacional dentro del contexto, por lo menos en Andalucía, de la enseñanza pública, de que estuviéramos viendo lo que es el flamenco en las aulas, en las clases, ¿no? Sí, totalmente. Desde chico, yo me he criado en Moguer y soy de un pueblo donde hay un premio Nobel que es Juan Ramón Jiménez, y nos ha llegado Juan Ramón Jiménez, pero yo me hubiera gustado saberme la mitad de los poemas. Hoy en día me he nutrido y me he aprendido de Juan Ramón y me encanta, ¿no? Y sus poemas me inspiran mucho, pero en la escuela o en el día a día no creces con eso. Igual que no crecemos con el flamenco, ni contemporáneo ni hondo. Crecemos el que tiene la suerte de tenerlo en casa. Yo lo tuve, mi tío
tocaba un poquillo la guitarra, nunca la tocó delante mía, y había Biblias de flamenco en mi casa y discos de flamenco en mi casa que nunca los escuché. Y llegué con madurez, descubrí el flamenco y dije, pues me da en el lado del gusto. Claro. Entonces, al final es cuando, cómo y de qué manera lo descubras. Evidentemente, si te lo abren desde temprana edad. Bueno, vamos a descubrir muchas cosas a través tuya, a través de tu espacio, de tu azotea. Y bueno, pues cuéntanos un poquito qué barrunta en tu cabeza, a dónde nos vas a llevar. Pues nada, como te he dicho, voy a intentar acercar el flamenco de una manera creativa y de una manera cercana y como se vive o como lo vivo yo, ¿no? Y sobre todo como me ha llegado a mí, que al final se ve como esto algo muy elitista, es muy... y al final todos somos personas y además eso, mi intención es buscar ese lenguaje de decir cómo te sientas a crear un espectáculo, ¿no? O sea que muchas posibilidades, una ventana abierta muy importante porque tendremos solamente diálogo, tendremos también música en algún momento, de todo. Cabe de todo, ¿no? Yo creo Algo de baile, si cabe. que este panorama creo que lo define todo y que además te abraza, ¿no? ¿Qué recorrido, qué camino harías por tu ciudad? Hombre, empiezo por Triana y empiezo por mi gente de Triana. Quiero... En estos espacios quiero darle cabida a Joselito, a Amparo Lagares, a bailadores, al Choro, a Lucía La Piñona, a María Terremoto, a gente que me quiera atender y quiero descubrir Sevilla con gente de fuera y de dentro de Sevilla. ¿Crees que tenemos abandonado en los medios de comunicación al flamenco? No, yo creo que no. Yo creo que no. Y como te he dicho antes, está teniendo cada vez más cabida y hay más espacio en el flamenco. Debería haber mucho más, ¿no? Pero creo que se le está dando el sitio y cada vez más y de mejor manera, pienso. Eso es importante. Para nosotros importante, finalizando, ya sabemos cómo es el minutaje en esto, simplemente queríamos hacer esta presentación, adentrarnos dentro de Rodri, que ustedes conoceréis ya el personaje para cuando lo veáis en nuestro próximo programa y sobre todo, Rodri, pues felicitarte por tu autonomía, nunca mejor dicho, felicitarte por tus maravillosas ideas, creatividades, por tu maravillosa amistad y sobre todo te felicito por tener este pulmón de oxígeno y de sangre pura que le brinda el poder el tener este espacio como el que tienes. Gracias a ti, amigo, y felicitarte a ti, no solo por este programa y por lo que nos cabe, sino por aquello del Rocío que una vez empezamos y que me han dicho que va de maravilla. Bueno, va de maravilla, claro. Yo siempre digo, y el otro día comentaba en una foto, el tándem no depende del tándem, que son los que vemos, sino el tándem es tantos compañeros como hacen que esto esté arriba y tú fuiste pues el primer pulso de imagen del Rocío que yo quiero, que tan feliz y tan contento estamos. Rodri, lo dicho. Don Antonio. Me alegro muchísimo de verte, de estar contigo y nosotros, bueno, pues continuamos en nuestro programa.